Allí vamos. Padre, te damos una vez más gracias por esta clase que estamos, Señor, compartiendo. Pedimos que tú hables a nuestras vidas y ministres a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, esta primera clase tiene que ver con la mejor noticia. Ok, esta clase tiene que ver con la mejor noticia y tiene que ver con el tema de la salvación. ¿Sí? Tiene que ver con el tema de la salvación. Y lo primero que nosotros, pensando en el tema de la salvación, tenemos que saber es que el ser humano está en búsqueda de Dios. Alguien dijo que el ser humano tiene un vacío en su vida que tiene la forma de Dios y solamente Dios puede llenarla, ¿ok? No importa qué tratemos de hacer, y ese es el dilema del hombre, para llenar ese vacío en nuestros corazones y en nuestras vidas, nunca estaremos en la capacidad de hacerlo porque ese vacío solamente lo puede llenar Dios. La verdad es que no siempre buscamos al verdadero Dios y de eso, como vamos a hablar más adelante, se trata las religiones. La religión existe porque es los intentos del hombre para acercarse a Dios. Y el hombre ha inventado muchísimos caminos y nosotros sabemos, como vamos a ver durante la clase, que hay un solo camino para tener conexión o para tener relación personal con Dios Padre. Así que este vacío en el hombre y esta búsqueda de Dios llevan normalmente a las personas a buscar en diferentes lados, ¿cierto? Causando eso angustia, causando esto una insatisfacción en la vida del hombre y por eso es que el hombre siempre está insatisfecho y esta realidad no va a cambiar hasta que conozca al Señor. Cuando nosotros hablamos de la mejor noticia, cuando hablamos nosotros del plan de salvación, esto tiene 5 aspectos muy importantes, que es lo que vamos a tratar en esta clase. Cuando hablamos nosotros de la salvación y de la mejor noticia, hablamos de 5 aspectos que es súper importante que nosotros podamos detenernos a reflexionar. Lo primero, y ahí si usted está tomando notas, usted tiene que saber que el hombre es pecador, ¿ok? Eso es la primera cosa que nosotros tenemos que entender. El hombre es pecador por naturaleza desde el principio de la fundación del mundo. Cuando el hombre desobedeció, abrió una puerta a un mundo desconocido. De hecho, lo que hoy en día como humanidad estamos experimentando es parte del resultado de esa mala decisión que el hombre tomó hace muchísimos años. Y desde allí en adelante, el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Hoy en día, los humanistas nos tratan de decir que el hombre es básicamente bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe. Y yo a eso quiero añadir por quiénes, o quiero preguntar, y es válida la pregunta, la sociedad por quién está compuesta. Y ciertamente no está compuesta por marcianos, no está compuesta por ningún objeto inanimado, está compuesto por los hombres, ¿sí? No podemos decir, es una falacia decir, admitir o creer de que el hombre es básicamente bueno y que la sociedad lo corrompe. Lo que la Biblia enseña es todo lo contrario, lo que hoy en día los humanistas nos están tratando de decir. Y es que el hombre es pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Pablo también dice en Romanos que no hay justo ni aún uno. No hay uno quien busque a Dios. No hay uno que diga yo soy bueno. Por supuesto, seguramente ante los ojos y el estándar de los hombres, algunos son más buenos que otros, ¿cierto? Pero ante los ojos de Dios, todos hemos fallado, todos somos pecadores. El único ser humano que no pecó fue Jesús, pero de allí en adelante todos hemos pecado, todos hemos fallado a Dios. Ahora, cuando hablamos de pecado, tenemos que entender o que tenemos que preguntarnos qué es pecar. Y algunos conceptos para que usted tenga en la mente en cuanto a lo que es pecar, a lo que es pecado,
¿ok? Bueno, para empezar, pecado tiene que ver con todo aquello que no agrada y que viola los mandamientos de Dios, ¿ok? En ese orden de ideas, pecar es no dar en el blanco. Eso es uno de los conceptos. Cuando alguien te pregunta, tía o mamá, ¿qué es pecar? Bueno, pecar es no dar en el blanco. Es como si tú tuvieras un bull, ¿cierto? Y como en el tiempo antiguo, ¿cierto? Los arqueros cuando pegaban a ese bull y fallaban en dar en el blanco, decían, uy, he pecado. Pecar es no acertar, no dar en el blanco. Y es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12 también, que todos nosotros hemos fallado. No hay uno solo que ha buscado, que busque a Dios. Todos hemos pecado, todos hemos fallado de una u otra manera. Ahora, delante de los ojos de Dios, quiero enfatizar también esto, no hay pecado grande ni pecado pequeño. El pecado para Dios no tiene colores, escúchelo bien. El pecado para Dios no tiene colores, no hay pecado venial, no hay mentira blanca, mentira roja, no hay robo leve, el robo agravado, ¿cierto? De pronto en la figura legal sí, y depende de qué tipo de robo es, va tu condena, y ahí los abogados saben a lo que me refiero. Pero para Dios es tan pecado mentir como matar, es tan pecado robar como fornicar. Es tan pecado el mentir como el adulterio o cualquier pecado sexual, ¿sí? Y otro día podemos hablar, y es por eso que yo no me explico cómo algunas personas o cristianos se escandalizan frente al homosexualismo, como si el homosexualismo como pecado no fuera tan igual como la mentira. Claro. El mentiroso al ladrón, a ese le aceptamos, pero al homosexual lo rechazamos. Delante de los ojos de Dios, todos hemos pecado y todos necesitamos perdón, y todos necesitamos restaurar nuestra relación con nuestro Hacedor. ¿Qué más es pecar? Pensando en lo que es esto, es menos que la perfección. Pecar no solamente es no dar en el blanco, sino es menos que la perfección, ¿ok? Es menos que la perfección. ¿Quién es perfecto aquí? Por favor, no me levante la mano. Pero ¿quién es perfecto? Nadie. ¿Sí? Aunque creamos que alguien es perfecto, al conocer más de cerca a esta persona, nos daremos cuenta que no lo es. Eso me pasa mucho a mí. A veces la gente idealiza al pastor o a los pastores, ¿no? Creen que uno camina 5 centímetros sobre el aire, que uno nunca se molesta, que uno nunca tiene un mal día, ¿cierto? Y cuando se acercan más y se dan cuenta de que el pastor, el ministro, el apóstol, ¿cierto? Y hasta el hombre más buena gente tiene sus defectos y tiene sus fallas, ahí es cuando caemos en cuenta de que no importa qué tan bueno parezca una persona, todos de alguna manera no damos en el blanco y por supuesto que no dan la perfección, ¿sí? No dar la perfección. Entonces, pecar es ser menos que perfectos. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levante su manita, ¿sí? En ese orden de ideas, todos estamos jalados, mis hermanos. Todos estamos jalados. No importa. Yo sé lo que está pensando. El hermano José tiene cara de ángel. Ajá, ya sabemos. No, ¿sí? Todos de alguna manera hemos pecado. Una tercera idea o concepto en cuanto al pecado es muy importante esto. Pecar es sobrepasar o transgredir una línea, es traspasar una línea o transgredir una línea. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, permítame leerlo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión. Pecar es pasar una línea, es violar los mandamientos de Dios. Dios dice, estos son los parámetros sobre los cuales nosotros vamos a vivir y nos vamos a mover. Y cada vez que nosotros nos salimos de esa línea, pecamos. En ese sentido,
también nosotros somos pecadores. En ese sentido, nosotros también somos pecadores. Otra idea más, ¿qué es más pecar? Estamos hablando aquí de que estas son respuestas que tú tienes que tener claro para poder responder a tus hijos, a tus nietos, sobrinos, amigos, colegas, cuando te dicen, ay, yo soy bueno. Y tú le dices, tú has pecado. Pero ¿cómo así que pecado? Tú has transgredido, tú eres menos que perfecto, tú no has dado en el blanco, ¿cierto? Pero también pecar, otro concepto más, es una deuda que nosotros tenemos, es una falla en el deber, es no satisfacer las obligaciones hacia Dios. Una vez más, pecar es una deuda que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cuántos estamos en deuda? Si a ti te cuesta, como a mí seguramente, amar a los enemigos, entonces hemos pecado. Porque estamos en deuda con Dios. Porque Dios nos manda a hacer esto y nosotros no lo estamos haciendo. Cuando nos dice ayuda al pobre, estamos en deuda cuando no lo hacemos. Cuando dice vaya y comparte el evangelio, ore por alguien y no lo hacemos, estamos en deuda. Eso también es pecado. Eso también es pecado. Pregunta, y no quiero que me respondas aquí en este momento, es para reflexión. ¿Cómo ves el pecado reflejado a tu alrededor? ¿Conoces gente pecadora? ¿Hay gente que ha pecado? ¿Conoces gente que ha transgredido? ¿Conoces gente que tiene alguna deuda moral? Algunos tienen una deuda financiera. Arrepiéntanse. ¿Conoces gente que es menos que perfecta? ¿Conoces gente que no ha dado en el blanco? Todo eso tiene que ver con pecado. Por todo eso, el hombre dice que está destituido de la gloria de Dios. No alcanza los requerimientos de Dios. No alcanza la gloria de Dios. Y cuando nos comparamos con Jesús, estamos jalados. Mire, hace algunos años me hicieron este ejercicio que se los quiero hacer a ustedes, ¿sí? Todavía si es que hay en este grupo alguna persona que cree que es buena. Han hecho un estudio y dicen por allí de que aproximadamente 10,000 pensamientos cruzan por la mente de una persona. 10,000 pensamientos al día. Increíble. 10,000 pensamientos al día. La pregunta que tengo para ti es, ¿cuántos de esos pensamientos son malos pensamientos? Porque recuerde que pecado es todo lo que hacemos, decimos y pensamos que no agrada a Dios, que transgrede una ley, la ley de Dios. ¿Cuántos de esos 10,000 pensamientos crees que sea un mal pensamiento? ¿Crees que sean pensamientos pecaminosos? ¿Cuántos dirían 5,000? La mitad de ellos. ¿Cuántos dirían 1,000? ¿Cuántos dirían 100? Mire, hoy estamos de oferta. Miércoles 21 estamos en Cyber Wow. ¿Ok? Digamos de que esta persona sea tan buena, más buena que mejor dicho, que Silvia, más buena que Yanni, más buena que José, que tiene cara de ángel. Digamos que esta persona sea tan buena que solamente tiene 3 malos pensamientos de esos 10,000 al día. Uno en el desayuno, uno en el almuerzo y uno en la cena porque se molestó, porque no lavaron el plato y ya pensó mal. 3 pecados. 3 pecados al día por un año. ¿Cuántos pecados son? Un poco más de 1,000. Estamos en Super Wow, estamos de oferta. Dejémoslo en 1,000. 1,000 pecados al año. Dicen que el promedio de las personas de vida son 70 años, 80 los más fuertes. Digámoslo que sean 70 años. Son 70,000 pecados. Ya estemos de acuerdo con que los primeros 10 años nuestros hijos no tienen, son ángeles, no saben lo que hacen. Ya bueno, ok, no estoy de acuerdo con eso, pero concorda, estamos en Cyber Wow, estamos de oferta hoy día. Quitémosle 10 años, son 10,000 pecados menos. Estamos hablando de que una persona durante toda su vida
casi ángel, pecando 3 veces al día, solamente se presenta delante de Dios con 60,000 pecados en su contra, con 60,000 transgresiones en su contra. La pregunta que tengo para usted, y aquí hay algunos abogados, ¿qué crees que le pasaría a una persona que se presenta con 60,000 delitos delante de un juez justo? ¿Lo deja pasar porque es buena gente o recibe castigo? Les narro este ejercicio porque aún esta persona cometiendo 3 pecados insignificantes diarios, cuando se presente delante de Dios, no podrá ser justificado. Así de mal nos vemos nosotros delante de Dios. Por eso es que una persona que dice yo soy bueno, no le creas. Y no porque creamos que somos menos malos que otros, el Señor nos va a pasar por alto. Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Nosotros somos como ovejas, nos hemos descarriado. Una de las características de las ovejas, y nos compara la Biblia como ovejas, es porque las ovejas son cortas de vista, no pueden ver. No ven los peligros, por eso necesitan al pastor para que lo guíe, para que lo oriente, para que lo defienda de los peligros, evite que se desbarranque. Por eso es que Jesús, nuestro buen pastor, está a nuestro lado y necesitamos de él para que él pueda guiar nuestras vidas y ayudarnos y librarnos de peligro, porque nuestra naturaleza es como estas ovejas, hacer lo que se nos da la gana. Porque el pecado es eso, también escoger nuestro propio camino. Escoger es hacer nuestro propio plan. Es por esta razón que la Biblia dice clara que el resultado de ese pecado es la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Cuando la Biblia dice la paga del pecado, está hablando de tu salario, lo que tú te mereces, lo que yo me merezco por esos 3 pecados diarios, que son casi nada, es la muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga habla de la recompensa, habla del salario. Y en todo el mundo hay leyes como la ley de la gravedad, donde dice que si sueltas algo cae al piso, o como lo que enseña Gálatas, que todo lo que uno siembra cosecha, o las matemáticas, 1 más 1 te da un resultado. Todo en la vida tiene una acción y tiene una consecuencia, y nuestras malas acciones van a traer malas consecuencias. Por eso es que la Biblia dice que el pecado, la paga, lo que nosotros merecemos por ser pecadores terribles, es la muerte. Si nosotros no observamos estas leyes, vamos a experimentar consecuencias, porque la paga del pecado es la muerte. Yo quiero hablar acerca de la muerte en este momento. Cuando la Biblia habla de muerte, muerte, si usted puede apuntar por allí, en griego, en el original, el significado es separación. La muerte significa, el significado de la muerte es separación, o lo que significa es eso, muerte igual separación. Por eso nosotros creemos que cuando la persona muere, ocurre una separación. ¿Cuántos saben que nosotros somos seres tripartitos? Algunas veces lo hemos enseñado esto, lo quiero yo enfatizar. Nosotros como seres humanos somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. 3 partes, somos seres tripartitos. Cuando uno muere, existe esta separación del espíritu con el alma y el cuerpo. ¿Ok? Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, se refiere a que el resultado es esta separación. Vayamos primero a mirar la primera clase de muerte.
La primera muerte tiene que ver con la muerte física. Los que tienen allí sus notas y lo han bajado, allí en el punto A dice la muerte física o física igual a la separación entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando la Biblia habla acerca de la muerte física, habla de la separación entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Mira lo que dice Génesis 3:19, pues del polvo eres y al polvo volverás. Con el pecado en Génesis entró la muerte al mundo y las tumbas en los cementerios dan testimonio de eso, ¿ok? De que la muerte es la consecuencia del pecado que entró hace miles de años en el huerto del Edén. La segundo tipo de muerte o el segundo tipo de muerte es la muerte espiritual, ¿ok? Estamos hablando de tres clases de muerte: muerte física, la separación entre el alma, el cuerpo y el espíritu. La segunda muerte es la muerte espiritual. Cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de la separación entre el hombre y Dios. Es por eso que aunque muchas personas estén vivas, espiritualmente están muertas. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios. No hay una comunión espiritual con Dios, aunque pueden estar vivos físicamente. No pueden percibir las cosas de Dios, no pueden comunicarse con Dios y viven su vida diaria a espaldas de Dios, ignorando o desobedeciendo los mandamientos de Dios. Esas personas, dice la Biblia, que están muertas espiritualmente. Así hemos estado muchos de nosotros. ¿Cuántos aquí en algún momento no hemos leído la Biblia y no la entendíamos? Leíamos y eso era chino, ¿cierto? Cuando orábamos no sentíamos que nuestras oraciones ni llegaban al techo, si es que orábamos. Así son las personas que están muertas espiritualmente, no tienen una conexión con Dios. Efesios capítulo 2, 1, 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira. Y en Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, Jesucristo les dio vida juntamente con él. Entonces, hay tres tipos de muerte: muerte física, la separación del alma, el cuerpo y el espíritu. La segunda muerte es la muerte espiritual, la separación del hombre que puede estar vivo, pero separado, desconectado de Dios. Y la tercera muerte es la muerte eterna. Y esta, mis amados, es peor que las otras dos. De hecho, es la suma de las dos anteriores. ¿Qué es la muerte eterna? Es una persona que muerta espiritualmente, muere físicamente. Una persona que muere físicamente sin conocer de Dios. Es una persona que muere físicamente sin tener una relación con Dios. La muerte eterna es esto. Significa estar separados de Dios por toda la eternidad, alejados de Dios para siempre, sin esperanza de un camino, en una situación oscura y complicada. Por eso es que Apocalipsis dice en el capítulo 20, versículo 14 y 15, Apocalipsis 20, 14 y 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte, la muerte eterna. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, dice que nuestros nombres se inscriben en un libro, en el libro de la vida. Y dice que los que no se halló ese nombre, fue lanzado al lago de fuego, lo que conocemos como el infierno. Paréntesis, el infierno todavía no se ha estrenado, ¿ok?
El infierno no se ha estrenado. Eso vamos a ver en la lección 11 o 12, me parece. No se ha estrenado. Recién se va a estrenar después del juicio. Y el primero que le van a lanzar es a Satanás. Y detrás de él, a todos los que murieron sin Cristo. A todos los que han experimentado la muerte eterna. Morir físicamente, separados de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí. Por eso es tan importante compartir de Dios a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que queremos. Porque las personas, amigos, que mueren sin conocer de Dios, sin entregar sus vidas a Cristo, sin arreglar cuentas con su hacedor, les espera esa muerte eterna. Y para ellos no habrá esperanza después de que mueren. ¿Cuán importante es por eso compartir de Dios? Estamos diciendo que el hombre es pecador por naturaleza y por decisión. Algunas personas le siguen echando la culpa a Eva y otros a Adán por chontolón. No. No le eches la culpa a ellos. Seguramente tú hubieras tomado la misma decisión que ellos tomaron, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que están afectando tu vida, pecados que has cometido y que Adán y Eva no tienen nada que ver en esto. Somos pecadores de nacimiento, pero también por elección. Estamos diciendo que la paga de ese pecado es la muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. El tercer aspecto de la salvación tiene que ver con el amor de Dios. Sería muy triste que la clase termine aquí, porque aquí no hay esperanza. Pero déjame decirte que nosotros sí tenemos una esperanza y tenemos nosotros esperanza en Dios. Y por eso tenemos que hablar acerca de Dios y específicamente del amor de Dios, porque es Dios quien quiere salvar al hombre. De tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. El hombre no amó a Dios, mis amados. Siempre escucho a las personas que dicen, yo siempre he buscado de Dios. Posiblemente tenías una inquietud espiritual como muchos de nosotros. Les decía de que el hombre al principio, les decía que el hombre tiene un vacío que tiene la forma de Dios. Y el hombre nunca está satisfecho con ese vacío y por eso siempre anda en una búsqueda. Pero en realidad está buscando algo, no sabe qué. Es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien te ha alcanzado. Es Dios quien nos ha alcanzado en el lugar de dolor, en el lugar de miseria, en el lugar de angustia, en el lugar de desesperación, en el lugar de temor, en el lugar de enfermedad, en el lugar de nuestras confusiones. Allí el Señor nos ha alcanzado. Porque su amor es el que nos ha alcanzado, su amor es el que nos ha, dice la palabra que Él nos atrae con lazos de amor. El Dios amó primero al hombre. Y el hombre, en respuesta a ese amor, ahora es que nosotros le seguimos, le buscamos y queremos experimentar de Él. La religión, les decía hace un momento, que tiene que ver con esto, con el ensayo del hombre para llegar a Dios y para tener paz. Pero la religión, como siempre hacemos énfasis, no tiene el poder para salvarnos. Lo único que tiene poder para salvarnos es el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Por eso decimos que la religión, ¿cierto? Por la religión y por las obras, el hombre no puede ser salvo. No importa qué tantas buenas cosas hagas, los cuales pueden ser muy bien intencionadas y muy loables, pero las
las buenas acciones no tienen el poder para salvarnos. ¿Recuerdan que nosotros hablamos de 70,000 pecados de una persona casi buena? ¿Qué son 10, 20, 30 acciones, 50 acciones, 100 acciones frente a 30,000 pecados? Imagínense, vuelvo de nuevo yo a este hombre que se acerca con 60,000 delitos ante un juez y le dice al juez: juez, no me condenes, por favor, porque mira todo lo bueno que he hecho en mi vida. Pásame por alto estas 60,000 faltas. ¿Usted cree que un juez justo lo va a dejar ir? ¿Cuánto más Dios, que es un juez justo? La Biblia es clara cuando dice que Él no va a dar por inocente al culpable. Por eso es imposible para nosotros poder ser salvos por la religión o por mis buenos actos. Y es increíble. Nos hemos dado cuenta en todos estos años como pastores lo dispuesto que están las personas a hacer cosas increíbles, aunque les cueste la vida, con tal de ser aceptos por Dios. Quiero hacer un paréntesis chiquitito. Es la razón por la cual muchas personas, y lo tengo que decir, Rodo, apágate, ya estás. Es la razón por la cual muchas personas que buscan de Dios de manera sincera a veces son estafadas en las iglesias con mucha facilidad. Y una de las razones no solamente es ignorancia. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por eso usted está aquí, para que no le engañen, ¿ok? Pero la gente está dispuesta a hacer grandes sacrificios y a pagar muchas veces y a entregar muchas cosas con tal de recibir gracia y salvación. Cuando la realidad, mis amados, es que nosotros somos salvos de manera gratuita. La salvación nos la da Dios en su Hijo Jesucristo, y esta es de manera gratuita, y lo único que nosotros tenemos que tener y hacer para ser salvos es tener fe en aquel que murió por nuestros pecados. Pero a veces la gente, pero obviamente el tener fe implica cambios en nuestras vidas, y nos damos cuenta que a veces la gente está más dispuesta a hacer grandes sacrificios que a cambiar su vida y a cambiar cosas en lo más profundo de su corazón. Eso es lo difícil. El Señor no busca sacrificios. El Señor busca un corazón arrepentido. La religión existe por eso, porque son diferentes ofertas que el hombre ha hecho a través de la historia, haciendo locuras muchas veces para tratar de justificarse delante de Dios. El evangelio dice: Dios viene al hombre y Dios se revela al hombre. El evangelio dice: es muy importante tener una relación personal con Jesucristo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me encanta lo que dice mi esposa. Una de las cosas que cambió su vida es saber que Dios la amaba aun cuando estaba abiertamente en rebeldía y en desobediencia. Dios no te ama más ahorita de lo que te amaba cuando estabas viviendo a espaldas de Él. Y no sé a quién le estoy hablando en esta noche, pero una vez más déjame afirmar esto: Dios no te ama más ahorita de lo que te amaba a ti hace 10 años, hace 15 años. Aún en tus delitos y pecados, el Señor te ha amado, porque su amor es eterno, porque tú eres su creación, y Él no quiere ni que tú, ni que nadie quien hoy en día tú conozcas, que está viviendo a espaldas de Dios, se pierda. Por eso envió a Jesucristo. Y Jesucristo ha sido y es la respuesta para el hombre, para poder restaurar su relación con Dios. Él nos amó siendo pecadores. ¿Cuánto más ahora que somos creyentes? Esto debe ser una razón para que tú, hermano,
amigo, amado, amada, no vivas en condenación. Hay muchos cristianos que viven en condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No puedes vivir en condenación todo el tiempo. Arrepiéntete, pide perdón si has pecado y sigue para adelante. Si el Señor te amaba antes siendo pecadores, ¿cuánto más ahora que eres su hijo? Mucha gente se pregunta, ¿por qué deja que Dios, por qué deja Dios que el hombre sufra? ¿Por qué deja Dios que el hombre se pierda? La pregunta que deberíamos hacer es, ¿por qué es que el hombre rechaza el gran amor de Dios? Esa es la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer. ¿Por qué el hombre rechaza el amor de Dios? Y todo lo que hoy en día mucha gente está pasando no es porque Dios no los ama, sino porque ellos han decidido rechazar a Dios en su vida y vivir a espaldas de Dios. Dios ya ha hecho todo lo necesario para alcanzar al hombre, para salvar al hombre. ¿Por qué tenemos que rechazar el amor de Dios? Dios tiene un plan. Número 4. Quiero ir cerrando. En los próximos 10 minutos, Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Ya lo dije hace un momento. La única forma de salvarnos es a través de lo que Dios ha diseñado. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Déjeme explicarle este pasaje. Cuando la Biblia habla acerca de las obras de la ley, la Biblia está hablando acerca de los 10 mandamientos, de manera puntual de los 10 mandamientos. ¿Cuántos de los que están aquí han podido cumplir los 10 mandamientos? No matarás, no robarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre, no des falso testimonio, guardar el sábado. ¿Cuántos aquí han cumplido los 10 mandamientos? 9, ya 5. ¿Ni 5? Ok, pero supongamos, porque aquí estamos hablando de que gente que peca 3 veces al día de pensamiento, o sea, somos unos santos los que estamos aquí, ok, no lo olviden. Supongamos que usted sí es una persona que haya cumplido los 10 mandamientos. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Ni por eso vas a ser salvo. Ni por cumplir los 10 mandamientos. Hay algunos que ni comen chancho, dice, para no pecar, arrepiéntete, más rico que es el chicharrón. Ni por eso, ni así cumpla los 10 mandamientos, no vamos a poder ser salvos, porque ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Los 10 mandamientos, entonces usted me pregunta, ay, entonces, ¿y para qué entonces me debo olvidar de los 10 mandamientos? No. Los 10 mandamientos sí tienen un valor moral, pero también tienen un valor práctico para nosotros. Y lo que Pablo desarrolla en el libro de Romanos y también en el libro de Gálatas es esta idea, que el propósito del mandamiento es simplemente revelarnos el pecado. Dicho de otra forma, los 10 mandamientos son como la radiografía que nos toma el médico. ¿Cuántos aquí se han luxado una mano, un dedo, un pie, un codo en algún momento? Una clavícula. ¿Cuántos? ¿Cuántos se han tomado placa del codo, del pie, clavícula, rodilla, dedo? ¿Les han dado la placa? Pregunta. ¿La placa les ha curado? No. ¿Qué ha hecho la placa radiográfica? Lo único que ha hecho es revelar el problema. Lo que una placa hace es revela el problema y te dice, ah, tienes 2 huesos rotos, se rompió aquí la primera, segunda columna, ay, se te rompió el dedo meñique, ah, se te rompió aquí el radio, ¿cierto? Te muestra el problema. Y los 10 mandamientos o la ley lo que hace es simplemente demostrarnos lo fregado que estamos delante de Dios. Lo único que hace es mostrarnos en dónde estamos
fallando, pero la ley no tiene el poder para solucionar el problema. Por eso, una vez más, la Biblia dice, por gracia somos salvos, no por la ley, no por las buenas obras, por gracia. Y esta gracia, la palabra gracia, los que están tomando nota, significa una provisión. La palabra gracia significa provisión. Otro significado de gracia puede ser un favor que no merecemos o un favor inmerecido. Dios nos da provisión para nuestra primera necesidad y más importante, que tiene que ver con la salvación. Y esa provisión la encontramos en la persona de Jesús. La gracia, la provisión de Dios, el regalo inmerecido, es algo que nosotros recibimos, aunque no lo merecemos. Pregunta, ¿cuántos aquí han recibido regalo de cumpleaños en este año? Este año por pandemia yo he recibido poquitos regalos nomás, no importa, el próximo año ya será. Y no me estoy quejando, mi esposa se ríe. Pero cuando cumples años, la gente te regala. ¿Por qué? Porque simplemente es tu cumpleaños. Y aquí está la diferencia. La Biblia enseña que la salvación, la vida eterna, es un regalo, no es un premio. Un premio tú te lo ganas porque te lo mereces y como resultado de tu esfuerzo. Pero un regalo te lo dan aunque no te lo merezcas. Como el regalo de cumpleaños o el regalo de Navidad. Y la Biblia enseña que la salvación no es un premio. Por eso es que no podemos ganarlo. La salvación es un regalo y el Señor te lo da de manera gratuita. Y tú no tienes que hacer nada, simplemente recibirlo, extender tus manos para recibir ese regalo, el regalo de la vida eterna. La Biblia dice, por gracia sois salvos. En otras versiones dice, por gracia eres salvo. No dice serás de pronto en algún momento. ¿Quién sabe? Cuando te mueras y llegues a la presencia del Señor, allá en la puerta te vas a enterar si el Señor te acepta o no. No es así. La salvación es algo tan serio para Dios que Él no puede jugar de esa manera. La Biblia te asegura y te dice, por gracia eres salvo. Ahora tú puedes saber si eres salvo o no. Y dice que esta salvación es por medio de la fe. Por medio de la fe. Les decía hace un momento que la fe es la mano que se extiende para recibir el regalo de parte de Dios. Y sigue diciendo, no es por obras para que nadie se gloríe, ya lo dije. Imagínate que el hombre se pudiera salvar a sí mismo. Imagínate que aquí en este grupo la gente tuviera que competir por salvarse. ¿Quiénes creen ustedes que se salvarían primeros? ¿Ah? El pastor, ¿sí o no? Porque es más buena gente que todos. ¿Cuántos dicen amén? No. ¿Cierto? Seguramente los profesionales, los que son más estudiados, o de pronto los que tienen más platita que otros, ahorita que han recibido su bono familiar, algunos están pero billetones, ¿no? O los que han recibido su AFP, arrepiéntanse. ¿Sí? Ya la han gastado también ya. En fin. Pero no. Gracias a Dios que la salvación no es por obras. Para que nadie tenga que decir, yo estoy aquí porque soy un bacán. Para que nadie tenga que decir, yo estoy aquí porque yo me lo merezco y soy mejor que otras personas. No. Para que nadie tenga de qué jactarse. ¿Sí? Entonces, mis amados, el hombre, sepa usted que no se puede salvar a sí mismo.
No hay nada que usted pueda hacer para usted, por sus propios medios, ganar la vida eterna. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Termino, número 5. Estamos hablando acerca del regalo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la mejor noticia que tiene que ver con la salvación. Dijimos que la mejor noticia tiene 5 aspectos. Número 1, el hombre es pecador. Número 2, que la paga del pecado es la muerte. Número 3, tenemos que ver el amor de Dios, cómo Dios quiere salvar al hombre. Número 4, el plan de Dios es que el hombre no puede salvarse a sí mismo solamente a través de Jesucristo. Número 5, la salvación de Dios. La salvación de Dios tiene que ver con que nosotros tenemos que aceptar, recibir la salvación que es en Cristo Jesús. El hombre recibe a Cristo. La salvación es de Dios. La salvación proviene de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Hay 2 aspectos cuando uno habla de recibir a Cristo. Cuando tú compartes de Dios, compartes esta lección y compartes de la salvación de Dios, hay 2 aspectos muy importantes que tienes que analizar aquí. Número 1, tienes que entender, o la gente tiene que entender, de que es muy importante creer. 2 aspectos, creer y confesar. Cuando uno quiere entregar su vida a Dios, uno tiene que creer y tiene que confesar. Número 1, ¿qué cosas tenemos que creer? ¿Qué cosas tenemos que creer? Tenemos que creer en algunos hechos históricos muy puntuales. Número 1 tiene que ver con que Él murió por nuestros pecados. ¿Sí? Tenemos que creer que Él murió por nuestros pecados. Jesús no fue un mártir. Jesús no fue solamente un mártir, un revolucionario, como dicen algunos libros de historia, algunos locos por allí, que lo agarraron por rebelde los romanos y lo mataron. No, 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 no. Jesucristo murió por nuestros pecados. Cuando Él estaba muriendo, todo el pecado de la humanidad fue cargado sobre Él. Una de las razones por las cuales, dentro de las 7 palabras que Él pronunció allí en la cruz es, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y dicen los estudiosos, en este momento el pecado de la humanidad, como dice Isaías 53, estaba siendo cargado sobre él, y por primera vez en su vida la presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo y no puede habitar con el pecado, se apartó de él, y por primera vez en su vida Jesucristo sintió esa soledad, consecuencia de estar recibiendo y cargando el pecado de la humanidad. Nosotros tenemos que creer. Cuando recibimos a Cristo, y si queremos recibir la salvación que es en Cristo, debemos creer que Él murió por nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Número 2, debemos creer que Él fue sepultado. No es que se desmayó, no es que el cuerpo, sus discípulos lo robaron, nunca lo encontraron. No es que se le bajó la presión producto de los clavos y de la pérdida de sangre. No, Él murió y fue sepultado y fue resucitado. Y entonces el tercer aspecto que nosotros debemos creer. En esto descansa la fe cristiana, en estos aspectos elementales, no solamente en su muerte, en su sepultura, pero más importante, en su resurrección. Sin resurrección, como vamos a hablar en otra clase, no es posible que nosotros tengamos una fe sólida. Y sin resurrección, mis amados, no hay esperanza para nosotros como cristianos de una vida mejor después de la muerte. Pero como Cristo resucitó y fue el primogénito de la resurrección, es que nosotros también tenemos esperanza. Entonces, una persona que recibe a Cristo debe creer, pero lo segundo que tiene que hacer es confesar, declarar. ¿Por qué hacemos esto? Por una sencilla razón. La Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. La expresión externa de lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros hablamos o expresamos. Cuando nosotros hablamos y verbalizamos, también nosotros nos arrepentimos. Y yo me doy cuenta que Cristo
no ha sido el Señor de mi vida. Y yo entrego voluntariamente mi vida a Él. Entonces, mis amados, yo quiero una vez más enfatizar estas buenas noticias. La mejor noticia que una persona puede recibir es la noticia de la salvación de Dios. La gente tiene que saber, mis amados, que han fallado a Dios, que son pecadores. Tú tienes que saber que le has fallado a Dios. Tú tienes que saber y la gente tiene que saber, el mundo tiene que saber que hay una consecuencia de ese pecado. No existe tal cosa, mis amados, de que, ay, no, Diosito es un viejo gordito, barbón, buena gente. No, Él no dará por inocente al pecador. El alma que pecare ciertamente morirá. La paga del pecado es la muerte. Hay consecuencias. Para una acción siempre hay una consecuencia. Y en este caso del pecado es la muerte, la consecuencia. Nosotros tenemos, la gente tiene que entender el amor de Dios. Tiene que saber que Dios lo ama y no quieren que se pierda. No es el corazón de Dios que la gente se pierda. Cristo no vino a este mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de él. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Cristo, Cristo, Cristo es el único que nos puede salvar y por eso le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Porque la salvación proviene de él. Yo no sé cuántas personas de los que están aquí de pronto necesitan reafirmar su fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos de pronto los que están aquí, aún de pronto conociendo de Dios, han estado viviendo como si no lo conocieran, transgrediendo los mandamientos, la ley de Dios? Me gustaría darte la oportunidad para que puedas alinear tu vida con Dios y ponerte a cuentas con Él. Es muy importante. Y más aún en los tiempos que estamos viviendo hoy, mis amados. Los tiempos que estamos viviendo son muy complicados, donde necesitamos estar a cuentas con el Señor. Y yo quisiera orar y me gustaría que puedas orar juntamente conmigo, independientemente de pronto si has recibido a Cristo en algún momento de tu vida o no. Pero me gustaría que podamos orar juntos. Y si tú quieres entregar tu vida a Cristo, si tú quieres rededicar tu vida a Cristo, si tú de pronto quieres ponerte a cuentas con Él en este día, hoy es una gran oportunidad. Hoy es una gran oportunidad. Haz esta oración después de mí. Repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento. Te pido perdón. Reconozco que he estado experimentando las consecuencias de mi desobediencia y de mi pecado. Te pido perdón. Dios, yo recibo tu amor. Yo reconozco que he tratado de agradarte a mi manera. Me he esforzado tanto por hacer las cosas bien a mi manera y he fracasado. Pero hoy he entendido que la salvación solamente proviene de ti. Yo te reconozco que tú eres el Señor de mi vida, que tú eres el Señor de mi corazón, que tú eres el que gobierna mi vida. Toma el control. Te doy gracias por tu salvación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. 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 Tenemos unos 13 minutos todavía. Esta clase está diseñada para que termine a las 9:30. Así que tenemos 13 minutos. Si alguien tuviera alguna pregunta y si lo puede hacer en el chat, mucho mejor. ¿Ok? Si lo puede hacer en el chat, mucho mejor.
Si alguien tiene alguna pregunta, también puede levantar la mano, ¿sí? Y le voy a dar el permiso para que pueda de pronto hacerlo. La pregunta tiene que estar dirigida hacia el tema. Si de pronto no tienes ahorita una pregunta, de pronto mientras usted vuelve a revisar el material, usted después, de pronto lo puede hacer por el WhatsApp también, ¿ok? Es muy importante que usted pueda preguntar si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, algo no quedó claro. Sí, pastor, me gustaría que me expliques esto, no entiendo muy bien esto, ¿cómo así? ¿Cierto? Que yo pensaba que cuando me moría enterito me iba con mi Señor. Todas esas preguntas, si tienen alguna pregunta de eso, por favor, háganlo. Silvia, Pastor. por favor, haz tu Buenas pregunta. noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Muy bien, Silvia. ¿Cuál es tu pregunta? Pastor, más que todo quisiera que me explayas más en eso de que, ¿cómo le explico? De que nosotros estamos muchas veces día, ¿no? Y a un ejemplo, por ejemplo, en el lado de platos que regamos, pero muchas veces nosotros como cristianos, para evitar esas molestias, esas rabietas, o ese malestar que va a haber en la familia, y yo en particular, yo me lo hago. No sé si estoy bien, estoy cediendo a la persona que no hace la obligación, porque solamente vivimos dos en casa. A veces